La economía como ciencia social. La economía es una ciencia social porque se encarga de analizar, describir e interpretar el comportamiento de los seres humanos en el entorno económico. Esta ciencia predice los posibles hechos en los que la economía indica en diversos aspectos dentro de la sociedad. La economía funciona como ciencia porque se basa en el estudio de la conducta humana ante la relación que existe entre fines y medios escasos. La importancia de la economía es que juega un papel fundamental en el entorno humano, dado que nos permite la resolución de necesidades de diversos tipos, llegando a un punto de bienestar y satisfacción. El estudio de la economía analiza los procesos de extracción y transformación, producción y consumo, aplicando estas teorías económicas a las finanzas y negocios con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos a diario. La macroeconomía. Esta estudia la organización económica a nivel agregado nacional, prestando atención a la intervención del Estado a través de la política económica. Magnitudes colectivas o globales como renta nacional, el empleo, las inversiones, las importaciones y exportaciones. Estas políticas se pueden plantear desde una perspectiva no intervencionista, que garantice un marco económico en el que los mercados puedan funcionar libremente, como también desde una perspectiva más intervencionista en la que el Estado desarrolla políticas para estabilizar el funcionamiento de la economía o redistribuir la riqueza. La microeconomía se ocupa del estudio de los agentes económicos individuales y su interacción a través de los mercados, así como la configuración estructural de estos. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios en los consumidores, demanda, y el efecto de los precios en los productores, la oferta. Por lo que uno de sus principios básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. La microeconomía elabora modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a la vez se cumplen esos supuestos. Actos económicos. Son actos conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. La actividad económica es una suma de diferentes actos económicos, por ejemplo, reconocer qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quiénes producir. Factores económicos son todos aquellos que contribuyen a que la producción se lleve a cabo. Tradicionalmente se han agrupado en tierra, trabajo y capital. Algunos autores señalan también a la organización como factor económico o productivo, aunque otros la consideran como parte del factor trabajo. El problema actual en la economía de Venezuela es la hiperinflación. Venezuela es el primer país con la cifra número 7 de hiperinflación. Actualmente la moneda extranjera lideriza el país porque ya no tiene ningún valor la moneda nacional. Existe una crisis económica que azota al país desde el año 2012 y el gobierno ha reducido dramáticamente las importaciones, lo cual genera reducción de oferta de bienes. El control de cambios vigente desde el año 2003 ha generado falta de divisas en la economía y la aparición de un mercado paralelo que cotiza muy por encima de la referencia oficial del dólar. Dicho mercado se utiliza para fijar el precio de productos y servicios. El 20 de agosto fue aplicada la reconversión monetaria. Al bolívar designado un nuevo signo monetario denominado soberano, bolívar soberano. 1000 bolívares de antes iban a ser igual a un bolívar soberano. Fue prolongada 2 veces. Aquí se ve en esta gráfica que Venezuela está de primero de todos los países que tienen una inflación. Venezuela es el que más está en la cifra más alta, o sea, en la primera cifra donde se ve que él es el que está gobernando en estos momentos la hiperinflación, el que tiene más hiperinflación. De resto le siguen Yemen, Irán, Ecuatorial Guinea, Argentina, Siria, Bangladesh, Bután, India y Irán. Todo esto es un problema nacional, pues significa parálisis de las inversiones, menos oferta de bienes y servicios en el mercado, escasez crónica de productos esenciales, de materias primas, maquinarias y repuestos, más desempleo porque esto disminuye la actividad empresarial, puestos de trabajo peor remunerados, más pobreza y más migraciones masivas, pérdida de valor infraestructura y medios de producción, y en general se propaga un sentimiento de derrota y de abandono, tal cual como lo era Cuba antes.
Entre 2015 y 2018 el consumo en el sector privado se ha hundido un sorprendente acumulado de 57% según estimaciones independientes de la firma Torino sobre la base de datos oficiales. Solamente en carne el consumo per cápita ha caído desde 23 kilos anuales en promedio en 2012 a 4 kilos por persona en 2018, según cifras de Fedeagro, el gremio de los ganaderos. La mala gestión de los gobiernos, la destrucción de la economía y la producción, la desconfianza en las políticas públicas, la eliminación de la autonomía del Banco Central, las expectativas negativas y el pánico entre los consumidores, las expropiaciones y las confiscaciones masivas, el enorme gasto militar, el endeudamiento sin resultado, la baja recaudación real de impuestos, la pérdida absoluta de la confianza en la divisa local, los controles de precios, el castigo penal a comerciantes y productos, el abandono forzado del campo, la merma en las exportaciones son causas que se encuentran en esos episodios. Para los asalariados, las familias y las empresas se hace imposible planificar un presupuesto de ingresos y gastos a estas alturas. Los venezolanos han recurrido a todas las opciones. Los salarios en bolívares se vuelven inservibles, no alcanzan ni para satisfacer las necesidades mínimas diarias. Las grandes mayorías se vuelven más pobres y malnutridos y se hace imposible afrontar gastos inesperados como la compra de una medicina, la reparación de un electrodoméstico o de un vehículo. Por lo general, un jefe de familia recurre al banco, a las tarjetas de crédito, a los amigos y familiares, a las horas de sobretiempo, a los trabajos esos eventuales, como le dicen los tigres, y a la creatividad y el sacrificio para ajustarse. Algunos economistas independientes ubican ese déficit entre un 15% y un 20% del PIB anual. El gobierno oculta su propia cifra. Esto supone una insostenible brecha en unos 20 millones que además no puede ser financiada por medios convencionales. Entonces, en un país normal, un déficit tolerable, financiable, suele tener un tope de 3 puntos del PIB. Hay otro indicador clave, el de la liquidez monetaria. Por cada bolívar que emite el Banco Central, circulan 10 bolívares más en promedio dentro del sistema debido al efecto multiplicador del crédito bancario en el volumen de dinero. El papel económico del Estado, la intervención del Estado en las economías de mercado crea sistemas de economías mixtas en donde se combinan elementos de las economías de mercado con las economías planificadas, permitiendo que los individuos tengan ciertas libertades económicas, pero también un Estado que influencia estas decisiones. En la historia reciente, el papel predominante del Estado en la economía ha sido centro de constantes debates. La discusión se ha centrado principalmente en las atribuciones de los gobiernos con respecto a la provisión de servicios de salud, educación y pensiones. En muchos países de Latinoamérica son comunes los debates sobre si el Estado debe proveer acceso gratuito a la educación superior o si debe sostener un sistema de pensiones públicas para la mayoría de su población. Eso no se ve en todos los países, solamente lo vemos en este país. Sin embargo, no abastece para nada. Sector público. El Estado invierte en bienes y servicios económicos para distribuir la riqueza o proveer bienes que de otra manera no serían producidos. Bienes públicos económicos, por ejemplo. Estructura legal para el funcionamiento del sector privado. Los gobiernos crean y velan por la aplicación de leyes contractuales institucionales que proporcionan la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las leyes de propiedad privada son el pilar para que existan mercados libres entre individuos privados, pues sin propiedad privada nada sería de nadie y además se crearían incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente. La imposición del Estado sobre bienes deseables y males indeseables. El Estado también impone valores sociales para incentivar u obligar a los individuos a consumir más bienes deseables o disminuir el consumo de males indeseables. Por ejemplo, el Estado desintensiva el consumo de drogas y alcohol e incentiva el consumo de servicios educativos. Pero si bien los males indeseables solo afectan directamente a quien lo consume. Por ejemplo, el consumo moderado de alcohol. El Estado interviene en la soberanía del consumidor. Esto lo hace pues no cree que los propios individuos sean de juzgar correctamente sus intereses y favorecer su bienestar. En estos casos el Estado tiene una actitud paternalista como un padre. Bueno,
Mi opinión acerca de si estoy de acuerdo o no con el sistema económico actual implementado por el gobierno nacional, por supuesto que no. La decadencia del ciudadano venezolano, pienso que no hay ninguna motivación en este país. Los pequeños comerciantes y los grandes empresarios cada vez se sienten más desanimados a invertir en este país. Sin embargo, hay personas que lo hacen por el día a día, porque para volver a invertir de nuevo les cuesta mucho más cuando vuelven a comprar la mercancía que necesitan, que ya han vendido. Entonces, para la clase baja, que ahora es una clase muy baja, existe un déficit de educación, valores y cultura. Padres de la clase baja ni siquiera envían a sus hijos a clases por falta de recursos. Los hospitales públicos cada vez prestan menos servicios a pacientes que sufren de enfermedades crónicas y renales. No hay reactivos, todos son pagados en dólares, el gobierno no suplementa o invierte en los servicios públicos, ni educativos, ni de salud. La decadencia de los servicios públicos, el déficit monetario, la inseguridad, la hiperinflación son factores que van acabando con la calidad de vida del ciudadano venezolano. Y bueno, la falta de servicios tampoco deja que el comercio o las entidades públicas o bancarias puedan ofrecer servicios a los ciudadanos. Estos son pagados por el gobierno sin ningún tipo de beneficio. En los años anteriores, trabajarle a un ente público estaba lleno de beneficios. Ahora, en la actualidad, el sueldo que tienen no cubre las necesidades de la cesta básica mensual, que es lo que al menos se requiere para poder sobrevivir en este país. No tienen seguro médico, ni siquiera tienen para adquirir las medicinas de lo que les pagan. Pienso que este sistema de gobierno, este gobierno destruyó la economía expropiando empresas privadas e hizo que los grandes capitalistas se fueran del país por miedo a perder más de lo que habían perdido ya con el gobierno. Después de haber sido el país de Sudamérica con la mejor economía, pienso que, pasó de ser el país más pobre con el sueldo más bajo de Sudamérica y de Latinoamérica, pues de toda América Central y Sudamérica. Pienso que a ningún país extranjero le importa la economía de Venezuela. Este problema es geopolítico aquí. A ningún gobierno extranjero le importa o los acuerdos de los países extranjeros le importa que las personas aquí estén pasando una situación crítica, que mueran a diario personas en los hospitales por contaminación, falta de medicinas, falta de todo lo que pueda suceder, algún inconveniente, algún accidente. Pienso que esto es geopolítico. Este problema ya intercede en los otros países porque es un problema geopolítico. No creo que los países extranjeros intervengan por una crisis humanitaria que ya se ha revelado hace mucho tiempo aquí en este país y no han hecho absolutamente nada porque no son intereses. No existe ningún plan de formación familiar aquí en este país. Las niñas entre los 14 y 25 años sexualmente activas llegan a ser madres sin ningún hogar ni recursos que puedan sostener. Hay una catástrofe humanitaria en Venezuela y una crisis socioeconómica y cultural. Y yo pienso que no sé qué piensan los jóvenes que no tienen ninguna motivación en este país, solamente vivir el día a día y escapan de esa atmósfera de negativismo. Y los padres casados se quejan de la situación por la que estamos pasando, mortificados, viviendo en incertidumbre. Existe una descomposición social total y es degenerativo, por supuesto. El gobierno se ha dado cuenta de lo grave que es esto. Sin embargo, nos merecemos un país donde esta juventud pueda cumplir las expectativas y tener un logro en su ámbito personal y profesional, como jóvenes y padres adultos y ya personas mayores.